Buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida y a la presentación del libro Control Interno de la Administración Pública. A continuación presento a los integrantes del Presidium. Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Doctora Irma Heréndira Sandoval. Doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. Doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez, asesor del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados y autor de la obra. Doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP. Saludamos a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Del mismo modo, a las asociadas y asociados, alumnos del INAP y de las instituciones de educación superior que nos acompañan, así como a invitados especiales. Bienvenidos a todos. Para dar inicio, le pedimos al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, dar la bienvenida y nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a esta su casa, el Instituto Nacional de Administración Pública. Saludo a los comentaristas del libro que hoy presentamos, Irma Heréndira Sandoval, Alejandro Romero Gudiño, Jesús Serrano Sánchez, autor de la obra, y también a Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de nuestra escuela. Hoy nos reunimos para presentar a todos ustedes el libro El Control Interno de la Administración Pública. Antes que nada, permítanme comentarles que este libro representa una doble satisfacción personal para el doctor Serrano. Por un lado, constituye un extracto de su investigación con la que obtuvo el grado de doctor en Administración Pública por nuestro instituto. Por otro lado, este documento le permitió ser acreedor a una mención honorífica en la edición número 40 del Premio INAP que se celebró hace 2 años. Además de lo anterior, hay que señalar que el libro fue producto del trabajo de coedición entre la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados y del INAP. En este sentido, por todo lo mencionado, resulta natural y hasta obligado que estemos reunidos esta ocasión en nuestras instalaciones presentando el libro. Ahora bien, existe otra dimensión mucho más fundamental que nos impulsa a la publicación y presentación de obras como esta. Durante los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de una serie de graves casos de corrupción o al menos de un manejo no adecuado de los recursos públicos en los 3 órdenes de gobierno. Esto ha derivado en que el combate a la corrupción se haya establecido como el tema más importante de la opinión pública. Prueba de lo anterior reside en que las campañas electorales giran en gran medida alrededor de las distintas propuestas sobre cómo reducir o de plano erradicar la corrupción en el gobierno. El control interno constituye una de las formas en que se busca procurar una gestión pública lo más efectiva y eficiente posible y de esta manera reducir el margen de acción ilegal de los recursos públicos. En México, esta función ha sido otorgada a la Secretaría de la Función Pública en la época reciente. Permítanme ahora realizar una exposición
general sobre el libro, la cual los especialistas invitados de esta tarde abordarán con mayor profundidad. La obra gira alrededor de dos grandes ejes: el control interno y la gestión del conocimiento. Su contenido es desplegado a lo largo de 5 capítulos muy bien concebidos. El capítulo 1 expone el marco contextual en el que ha sido creado y opera el sistema de control interno del sector público federal. Resulta de un interés particular la exposición de la evolución histórica del control interno y externo desde la época de la Nueva España hasta nuestros días. En este sentido, el doctor Serrano Sánchez nos presenta una relación de las instituciones que se han gestado para cumplir con esta función. El capítulo 2 aborda la relación que puede encontrarse entre conocimiento y administración pública. Para el autor de la obra, la administración consiste en un saber práctico que tiene como propósito el aprovechamiento de los recursos a disposición del gobierno para atender los derechos humanos y sociales. En el contexto del proceso administrativo, el control es una secuencia de actos regidos por un conjunto de reglas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de una organización. El control interno, según la Secretaría de la Función Pública, es necesario, cito, con objeto de garantizar razonablemente el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, teniendo como destinatario último al ciudadano, dado la finalidad de cada organismo público al ser establecido para satisfacer necesidades generales de la sociedad civil. Hasta aquí la cita. Para nuestro país, los últimos 15 años han sido de reformas importantes en toda la gama de instituciones vinculadas al desempeño gubernamental. A pesar de ello, la problemática que se esboza es que los mecanismos de control no rinden los resultados que se supone deben arrojar. Aunque existe congruencia interna en el sistema, su falta de resultados apunta a algún condicionamiento, producto de la racionalidad que la inspira, así como la operatividad que genera sobre el conocimiento. El capítulo 3 está dedicado a la gestión del conocimiento y el control interno. La gestión del conocimiento hace referencia a todas aquellas actividades destinadas a la organización de los capitales intelectuales de la organización, su aprovechamiento en la generación de valor para sus clientes internos y externos e incrementar progresivamente su potencial y competencia. Por su propia naturaleza, el conocimiento reside necesariamente en las personas, de allí que el manejo de los acervos de capital intelectual están centrados en las personas. El ciclo de gestión del conocimiento comprende el aprendizaje, la comunicación, la socialización, la aplicación, situación que cierra propiamente el ciclo y hace explícito el conocimiento. Aquí nos referimos a los procesos de gestión del conocimiento, es decir, crear, construir, compilar, organizar, transformar, transferir, verter, aplicar y proteger el conocimiento. El capítulo 4 se concentra en la parte metodológica que le da solidez y sustento a las tesis defendidas en la investigación. En concreto, se toman como referentes dos modelos, uno denominado Dynamics y el otro Marco MIT 90 en su aplicación para el sector público. Sung Chul, autor del segundo modelo, se propuso distinguir las características de la gestión del conocimiento entre las organizaciones privadas y las públicas y destaca que estas últimas están diseñadas para el cumplimiento de lo que denominamos como invariancia, es decir, seguir procedimientos previamente regulados, la atribución de responsabilidades de ejecución y la tramitación de las demandas a través de dichos procedimientos por parte de personas previamente delegadas como responsables.
A su vez, los sistemas de control están destinados a verificar el cumplimiento del modo preestablecido y los riesgos quedan definidos como aquellas situaciones que se apartan de las reglas prefijadas. A estos modelos de investigación, el doctor Serrano Sánchez agrega un tercero, derivado del marco COSO integrado, que define 17 principios en 5 categorías conocidas: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Finalmente, el capítulo 5 expone los resultados a los que llega la investigación con base en el recuento de los informes entregados por la Auditoría Superior de la Federación sobre los órganos internos de control del sector público federal. A partir de una síntesis de esto, se procedió a la aplicación de un cuestionario en 2090 instituciones de los 3 poderes y los llamados órganos constitucionales autónomos. Entre los principales resultados que el doctor Jesús Serrano destaca están que la evaluación de riesgos era y sigue siendo el aspecto más débil, mientras que el control de riesgos es el más fuerte. En concreto, desarrolla 5 grandes conclusiones que abarcan desde las características del sistema de control interno hasta el papel que tiene la gestión del conocimiento tanto en la Secretaría de la Función Pública y del sector público federal. Como es patente, esta obra está pletórica de análisis e información que son indispensables para entender lo que tenemos y lo que necesitamos para combatir la corrupción de forma efectiva. No tengo duda de que este trabajo constituye un nuevo aporte que será de gran utilidad para seguir avanzando en la intelección de las complejidades a las que se tiene que enfrentar la búsqueda e implementación de soluciones dirigidas a lograr avances sustantivos en el combate a la corrupción, y no solo ello, sino que servirá de valioso material de análisis para todo aquel que esté interesado en conocer el tema. Los exhorto a su profunda lectura, que sin duda permitirá entender mejor las características y desafíos de las instituciones, así como las vías que hagan posibles progresos efectivos en la lucha contra la corrupción. Felicidades por sus aportaciones al doctor Serrano y muchas gracias por su atención a todos. Muy amables. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, presento a Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en Santa Cruz, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Ciencia Política por la Universidad de California, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, experta en temas de fiscalización, corrupción, transparencia, leyes de acceso a la información y rendición de cuentas. Bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, agradecer al doctor Carlos Reta Martínez la generosa invitación y auspicio para este evento, y para mi persona la invitación formal a ser partícipe de esta reunión con expertos de primera línea en términos de la administración pública. Agradezco desde luego al autor de la obra que hoy comentaremos, el doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez, a quien tengo el agrado y el gusto de conocer esta noche, a pesar de que empecé a conocerlo ya previamente leyendo su importante y premiada, multipremiada obra. Desde luego a mi colega y estimado amigo Alejandro Romero Gudiño, maestro, muy honrada de compartir con ustedes la mesa, y a todos los aquí presentes, miembro distinguido del Presidium también.
Yo agradezco que el doctor Carlos Reta Martínez ya haya abundado en las cualidades y en lo valioso que contiene la obra, porque así me permitirá a mí hacer reflexiones al respecto de la obra y al respecto de la urgencia que tenemos en este país, como bien lo apuntó el maestro, el doctor Reta Martínez, al respecto de solucionar un problema de fondo, que es el tema de la deuda histórica para la ciudadanía en términos del combate y la solución verdadera a la corrupción desde un punto de vista estructural y no a la corrupción, digamos, epidérmica o a la corrupción cuyas características también pueden ser confundidas con los síntomas y no con la verdadera enfermedad que, desde mi personal punto de vista, es lo que podríamos llamar la corrupción estructural. Estas reflexiones son muy importantes, que las que nos ofrece el doctor Jesús Antonio Serrano son muy importantes precisamente porque tenemos que hacernos varias preguntas al respecto de si el entramado legal con el que contamos hoy, los procedimientos que se han institucionalizado desde el control interno o en el control interno de la Administración Pública Federal y también en el control externo a nivel de la Auditoría Superior de la Federación y las instituciones que le precedieron, son suficientes para combatir de fondo este mal que, repito, me parece el más importante, que es el de la corrupción estructural. Tendríamos que preguntarnos incluso si es suficiente el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya tenemos, que es nuevo, que es importante, pero que todavía tiene ciertas, digamos, carencias incluso institucionales. Están acéfalas algunas de los nodos más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción, y también tendríamos que preguntarnos en esta lógica si aún llenando estos elementos, como sería desde luego el fiscal anticorrupción propiamente o las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, sería suficiente todavía así para combatir la corrupción estructural. Nosotros, como saben todos ustedes, estamos muy mal calificados a nivel internacional. El índice de percepción de la corrupción de 2017 arroja los resultados tradicionalmente malos para nuestro país. México ocupa, ya lo sabemos todos, el lugar 135 de 180 países evaluados con una calificación de 29 puntos pues todo el mundo esperaba que la llegada de pues la vida política y electoral más vibrante a la cual hoy ya estamos acostumbrados rompiera de tajo con esta situación, o al menos abriera caminos verdaderos para el combate de la corrupción, o al menos para una mejor puntuación de esta nación tan importante que es la nuestra en términos de estas escalas y de estas calificaciones tan deplorables que hemos logrado en las últimas décadas inclusive. México, ya lo sabemos, es hoy el país más corrupto de toda América Latina y lamentablemente aun cuando, repito, la alternancia política, la competencia electoral vibrante que hoy ocurre en nuestro país y que empezó a desarrollarse desde hace ya bastante tiempo, no nos ha entregado, digamos, una mejor puntuación. Lo más preocupante es que en términos comparativos estamos en un declive, en términos comparativos estamos cada vez peor. En términos de las evaluaciones que nos otorgan, digamos, organizaciones como Transparencia Internacional, la misma organización de la OCDE, ¿no?, de las Naciones Desarrolladas, y ello nos debe de preocupar y nos debe de alertar al respecto, repito, de repensar las estrategias que hemos venido aplicando y siguiendo en este país. Las modernas tareas de la fiscalización y el control interno en la Administración Pública Federal, paradójicamente, son producto
de la democratización. Son producto directo, me parece, de la pluralidad política que hemos ido logrando en las últimas décadas. En particular, por ejemplo, esta institución fundamental que es la Auditoría Superior de la Federación, pues es un fruto directo de esa pluralidad política que se instauró en la, yo diría, histórica legislatura 57 en la Cámara de Diputados, en la que por vez primera el viejo partido de Estado, el partido hegemónico, perdió directamente la mayoría absoluta del control en la Cámara de Diputados, y me parece que fue un parteaguas para nuestros temas de todos los aquí presentes, de los que estamos interesados en la mejora de la administración pública, en la mejora del control de la fiscalización. Ello fue un parteaguas, digo, porque marcó el desarrollo político del país de manera fundamental y desde luego incorporó a nuestra vida pública exigencias nuevas, exigencias que no teníamos contemplados previo al 97, al 96. La principal, evidentemente, es la exigencia de la rendición de cuentas y de la transparencia como derechos fundamentales y no como accesorios de una teorización válida, sí, importante, sí, fundamental, sí, de la administración pública, pero como, digamos, un asunto práctico o de una mejora de la praxis de la vida política y de la praxis de la vida de la administración pública. El 97, esa encrucijada de la legislatura 57 que va de 1997 al año 2000 fue importantísimo. Entonces, incorpora, repito, a nuestra vida pública estos conceptos de la rendición de cuentas y la transparencia como derechos fundamentales, conceptualizados como derechos fundamentales, y desde luego hace del combate a la corrupción una condición sine qua non para el desarrollo político e incluso el desarrollo socioeconómico de nuestra nación. Estos elementos, repito, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción como una exigencia y la transparencia como un eje nodal, se han vuelto referentes éticos que positivamente, me parece, llegaron para quedarse en la práctica y en el léxico político contemporáneo. Este libro del doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez es muy importante porque hoy nos encontramos en un buen momento para reflexionar sobre este trayecto empezado, propongo, en ese momento, en el 97, y este trayecto recorrido pues ha logrado mucho, pero tiene, me parece también, tareas aún pendientes, y precisamente el excelente libro de nuestro colega, el doctor Antonio Serrano Sánchez, nos ofrece luz para reflexionar sobre la necesidad de repensar estas tareas, estos pendientes, estas asignaturas todavía pendientes. Dice él correctamente, me parece, está la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de establecer una política de gestión de conocimiento en la organización pública. Él nos invita, como también ya refería el maestro Carlos Reta Martínez, nos invita a vincular el control interno con lo que él define como gobernanza y la gestión de conocimiento, y me parece que esto es muy importante, dada lo que decíamos al principio, la crisis institucional que acosa por igual a todos los poderes en este país. Esta crisis institucional que acosa evidentemente al Poder Ejecutivo, desde luego al Poder Judicial, y eso es muy importante, las debates y las todavía limitantes que presenta el Poder Legislativo y desde luego muchos de los organismos autónomos que han emergido durante estas décadas de florecimiento de la democratización. Me parece por eso que es importantísimo leer con atención los elementos que nos ofrece el doctor y pensar en conjunto, y a partir de esta lectura tan importante, tendríamos que preguntarnos qué tipo de fiscalización requiere este nuevo momento,
qué tipo de control interno, qué tipo de búsqueda de la institucionalización de estos derechos fundamentales en que se han convertido la transparencia, el acceso a la información, en que se ha convertido la fiscalización y la exigencia de la rendición de cuentas, qué manera, qué usos y costumbres nuevas tendríamos que adoptar para precisamente lograr el tipo de fiscalización que demanda la modernidad de nuestros días, la modernidad, diría yo, incluso democrática de nuestros días. Yo propongo que tomemos con mucho respeto y atención la propuesta que nos hace el doctor Serrano Sánchez, porque nos ayuda a pensar si la fiscalización y el control que necesitamos sería uno cuyo objetivo básico sea simplemente el de fiscalizar en un sentido estricto y en un sentido literal, o si podríamos adoptar una visión que, como dice el doctor Serrano Sánchez, ya no se quede anclada en lo que él señala un esquema anacrónico de corte weberiano, señala él en diversas partes de su texto. Creo que es muy importante repensar esta pregunta que nos hace él, porque evidentemente podríamos, pues sí, pensar si lo que se necesita es otro tipo de fiscalización, otra manera, otra metodología de fiscalización que se oriente a extender el mandato legal de, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación o las posibilidades de control interno de nuestros órganos internos de control, más allá de lo legal, más allá de lo contable, y que vaya con mucha fuerza, con mucha profundidad, articulando una visión más compleja, más profunda de lo que significa este nuevo concepto, que no puede ser simplemente un concepto desdibujado, que es el concepto de la rendición de cuentas. Dice el autor, y dice bien, me parece que en el ámbito gubernamental mexicano existe una insuficiente incorporación del enfoque teórico y metodológico de lo que él llama la gestión de conocimiento, y esto es grave porque la incidencia del conocimiento, de la gestión del conocimiento, nos apunta, es fundamental para los procesos administrativos y los procesos de lo que él llama, y me pareció muy interesante, la creación de valor público en este tipo de cuestiones organizacionales en la administración pública en general. Entonces, todos estos son elementos importantísimos que me parecen centrales de retomar, sobre todo tomando en cuenta, ya decía, los alarmantes niveles de corrupción, por un lado, en los que no podemos salir de ese punto muerto, de ese hoyo descendente en el que nos encontramos, en esa espiral descendente que por momentos parece la corrupción estructural en nuestro país, y sobre todo otro elemento que la ciudadanía ya ha concientizado positivamente, que es el elemento de la impunidad imperante, porque la corrupción al menos ya tenemos muy claramente establecido que es nuestro objeto a vencer, nuestro compromiso de todos los mexicanos a superar y a cortar de tajo, pero la impunidad y la simulación institucional es gravísima, igualmente grave, es, digamos, la hermana siamesa de la corrupción, la impunidad y la simulación, y por ello es que es importante que tampoco empezamos a ser retratados como un país de la impunidad. También estamos caracterizados como ello debido a elementos y a casos y a momentos históricos que ya nos marcan, como es evidentemente el caso de la injusticia en el caso de Ayotzinapa, y por ello es que es una vez más importantísimo este planteamiento de nuestro colega presente aquí. Es también muy importante el planteamiento que nos hace al respecto de la relación entre poder, conocimiento y control. Es muy importante. Evidentemente es un lugar común decir esto del saber es poder, pero lo tenemos que verdaderamente concientizar. Evidentemente lo que está en juego es un asunto de poder, y eso yo lo recibí con mucho gusto, con mucho agrado al leer su texto, porque lo que nosotros proponemos en nuestra propia teorización de la corrupción estructural es que la corrupción estructural es sobre todo un abuso de poder
en lugar simplemente de una discrecionalidad legal, contable, administrativa tradicional. La visión tradicional microorganizacional de la corrupción había puesto acento sobre todo, digamos, en la discrecionalidad en la toma de las decisiones públicas, más la discrecionalidad, sí, la falta de rendición de cuentas, y eso es muy importante, pero hoy que estamos en esta encrucijada que estoy tratando de plantear a ustedes en esta reflexión, tenemos que ver la corrupción más que como un asunto de discrecionalidad en la toma de decisión pública, en un planteamiento que se vincule más con el ejercicio de poder. La corrupción estructural es mejor entendida, me parece, como un abuso de poder, más esa hermana siamesa que ya les señalaba también, que es la impunidad estructural o la impunidad vinculada a la simulación institucional, menos, y ese es uno de los temas que me gustaría plantearle aquí de forma respetuosa para entrar en el diálogo con el autor, menos, yo digo, la voz ciudadana. La voz ciudadana, la participación pública, la participación de los ciudadanos, que son los primeros interesados en combatir la simulación, en combatir la injusticia y en combatir la corrupción, finalmente, es un elemento hoy sí sine qua non. Tenemos pruebas concretas de que son los ciudadanos, ya sea desde su labor académica, científica, periodística, pero como ciudadanos en primer lugar, los que han dado el toque de alerta de los casos más dramáticos de la corrupción estructural, y por ello es que estos me parecen pruebas concretas de que el combate a los grandes desfalcos al erario que se han cometido en las administraciones previas, lamentablemente todavía en la actual, tienen un origen cívico y ciudadanizado. Ya decía yo, partía de mis reflexiones de que una institución tan importante como la Auditoría Superior de la Federación, pues es un fruto y un producto directo de esta democratización, en donde una vez más el ciudadano es quien empuja en ese sentido. Entonces, yo le agradezco, creo que es muy importante releer, repito, esta obra, y sobre todo porque nos invita a pensar en nuevos referentes éticos. Creo que la gran tarea que está por delante y hacia la cual se abren perspectivas positivas, me parece, es precisamente la nueva visión de por fin instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público y en la administración pública, pensada y conceptualizada de una forma diferente, ya no en la vieja administración pública, como dice él, que simplemente aplicaba de forma weberiana y mecánica ciertos inputs y outputs, sin pensar, digamos, en la complejidad que la administración pública hoy, nos guste o no, está presentando, es decir, en esta suerte de público-privatización o en esta cuestión en la cual los actores cívicos y privados también tienen un rol más destacado en las tareas públicas, y por ello es que hay que pensar y hay que instaurar una nueva ética de trabajo para este nuevo servicio público que auspicie verdaderamente el equilibrio organizacional, fomentando, ya decía yo, como derecho fundamental, la honestidad, la eficacia, evidentemente avanzando en lo que se ha logrado, y qué bueno que el INAP ha sido un actor institucional de primera en esto de la profesionalización, avanzando en la profesionalización, consolidando también los logros en materias de transparencia, logros sobre todo me parecen más normativos que prácticos, pero sí hay logros en materia de transparencia, y todo esto, es decir, honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia, tiene que quedarse, digo yo, como un derecho fundamental para las nuevas generaciones que en estricto apego a la nueva conceptualización de esto como derecho fundamental, estoy seguro van a hacer de esta nueva misión una realidad y una visión a futuro de forma más clara. Lo dejo ahí y le agradezco mucho su invitación a esta hora tan importante. Muchas gracias, doctora Sandoval Ballesteros. Ahora corresponde presentar a Alejandro Romero Gudiño. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM,
máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro y la Universidad de Alcalá. Consejero del Instituto Nacional de Administración Pública y pertenece a su claustro académico, al igual que los de las Universidades Panamericana, Anáhuac, México y Autónoma de Tlaxcala. Desde la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados, fue electo titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Desde luego, mi gran honor y compromiso con el INAP al haberme invitado a esta distinguidísima mesa para presentar, coadyuvar en la presentación de esta obra. Presidente Reta, muchas gracias. Desde luego, un gran honor estar con la doctora Sandoval Ballesteros, una vez más, desde luego. Al doctor Martín Sansores, muchas gracias. Y desde luego al autor, no solamente porque desde la publicación de la obra me confirió la responsabilidad de prologarla. Yo quisiera, desde luego, tratar de conectarme a lo que dijo la doctora, que suscribo en sus términos. Y solamente haría todavía una reflexión adicional. Desde que el Sistema Nacional Anticorrupción aparece en la norma constitucional, a la par en las mediciones de transparencia internacional, el país ha venido a perder anualmente un punto en estos índices de percepción. Bien dice la doctora, hay que revisar no solamente estos huecos que tiene todavía el sistema, sino qué nos está faltando precisamente para que se potencie el sistema. Desde luego, ello tiene que ver con mi punto de partida. El punto de partida es que, sin lugar a dudas, la sociedad tiene derecho a una administración pública eficaz, pero sobre todo íntegra. Muchas gracias. Sí, traje algunas láminas para apoyar mi exposición. Y la idea es que con el libro de Serrano Sánchez, esta cultura de la integridad la vamos a empezar a construir, creo yo, con las mejores bases sólidas. La siguiente lámina. En realidad se trata de presentar una obra académica, bueno, en 3 actos. Este es el segundo, hubo uno previo, la publicación de su libro, La naturaleza ética de las políticas públicas, en 2002, fecha en que tuve el honor de conocer a Jesús. Y desde luego, con el respeto académico, bueno, ahora le tengo gratitud porque fue mi maestro y aún conociéndome, pues no me reprobó. Entonces eso ya se va a agradecer siempre. Y en esa época ofrece un novedosísimo diplomado en la Pontificia sobre precisamente esta naturaleza ética de las políticas públicas. Y lo resalto, además de la efeméride personal y desde luego esta obra en 3 actos, porque hubo una coincidencia en que en ese año también surgen en la administración pública con una gran fuerza y un destino que todavía tenemos que recuperar, los códigos de ética. Y es ahí donde empezamos a voltear nuestros ojos y pensamiento en la ética, en esta disciplina, en esta ciencia de la filosofía que tiene que ir acompañando a la administración pública y ahora pues al control interno. Creo que estamos en los albores de una nueva transición y nada mejor será que la ética nos vuelva a acompañar y nos vuelva a sorprender con productos que la administración pública se apropie. La siguiente lámina. Miren, desde luego a la ética déjenme darles mi punto de vista, cómo la concibo. Y ya después de eso Jesús me dirá si mantiene la calificación aprobatoria. Miren, en nuestro fuero interno opera la moral y la axiología, los valores. Eso nos permite un actuar. Y en el momento que nosotros actuamos y exteriorizamos esta conducta, en paralelo esa conducta corre por 2 caminos.
por el derecho, que no me ocupo del mismo, y por la ética. Y exactamente en la ética es donde empezamos a recuperar el valor de la ética. Y justamente dice Jesús Serrano, en la elección ética, no nos ofrece una visión maniqueísta de la ética, sino lo que nos ofrece precisamente es una elección ética entre el mayor de los bienes y el menor de los males, precisamente. Y para ello, en ese primer libro, nos ofrece un extracto y una aplicación de los métodos éticos. Ya después de que esa conducta se exterioriza, viene la etapa más trascendente de la ética, la etapa colectiva, la que tiene que encaminarse desde luego al bien común y que en el campo de la política pública debiera ser el objeto material de las políticas públicas. Eso es lo que finalmente quiero compartir con ustedes de la ética y como lo vamos a ver posteriormente, cómo vamos o cómo debemos transitar de la ética a la integridad. Ya lo comentaba la doctora Sandoval, el paradigma weberiano, que durante mucho tiempo fue punto de partida para el análisis de políticas públicas y desde luego para nosotros constituyó este paradigma weberiano, bueno, los inicios y la construcción académica e intelectual de la transparencia y la rendición de cuentas. No me ocupo mayormente, finalmente traje una lámina con creo yo, la síntesis de este paradigma. De lo que sí me quiero ocupar, y vamos a la siguiente lámina, es que desde luego Jesús Serrano nos ofrece un paradigma superado respecto al weberiano. Y lo cito textualmente: ve que el control interno descansa en un elaborado sistema de verificación del cumplimiento de formalidades, la mayoría de ellas acreditadas documentalmente. ¿Qué nos dice Serrano en todo su estudio? Jesús lo que nos dice es orientar este paradigma a los principios de gobierno abierto, de participación ciudadana, perfectamente ya lo desarrolló la doctora, y de tecnologías de la información. Finalmente, pues orientar el control interno a la gobernanza. Sin embargo, también dice Jesús en esta propuesta que persisten viejos vicios y que confronta la dificultad o incapacidad para detectar riesgos y hacerlos oportunamente, y es aquí donde también Jesús nos ofrece nuevas alternativas. La siguiente. En este orden, podemos considerar que este sistema de control en un enfoque sistémico es algo que se reproduce cuando debiera trasladar sus productos y beneficios a un tercero. Y la propuesta, desde luego, que va encaminada a la integridad, es que este control interno sirva para mejorar las condiciones de bienestar para la población, ofrecer mejores bienes y servicios públicos, hacer más eficiente la administración y mejorar la eficacia del sistema en su conjunto. En la siguiente lámina ofrezco alguna visión, la siguiente lámina, por favor, del Latinobarómetro. Y bueno, aquí tenemos graficado cómo la sociedad no percibe beneficios y que ello redunda en una erosión de la democracia. Nuevamente hago propias todas las reflexiones de la doctora Sandoval y vemos cómo las líneas de insatisfacción van creciendo y bueno, las líneas de crecimiento realmente van hacia la baja. Simplemente traigo a consideración de ustedes como marco referencial esta medición del Latinobarómetro. La siguiente. La base del estudio que utilizó Jesús Serrano proviene precisamente de un par de estudios elaborados en los años 2013 y 2014 por la Auditoría Superior de la Federación. Y vuelvo a citar la conclusión que también Jesús ofrece. Las instituciones requieren continuar los esfuerzos hechos en materia de establecimiento y supervisión de un control interno que efectivamente mejore la gestión pública
promueva la transparencia y la rendición de cuentas y fortalezca la gobernanza pública de dichas instituciones. En la siguiente lámina, ya lo decía desde luego don Carlos Reta, bueno, tenemos estos 5 componentes y los 17 principios de este modelo integral de control interno, y quisiera yo hacer un paréntesis para destacar la presencia muy grata de mi amigo, de Ricardo Gutiérrez Calderón. Fue el director general en cuya área se responsabilizó a la Auditoría Superior para estos estudios y quien ofreció, bueno, estos primeros resultados. Y ya viste, Ricardo, ya hay un nuevo doctor galardonado y desde luego todo un foro del que nos estamos ocupando, aunque desde luego Jesús trae algunas aportaciones muy, muy importantes, que es el motivo de esta plática. El autor es provocador en la conducción y conclusión de este trabajo, pues revela que las razones que justifican el control quedan relegadas a pesar de que los controles se cumplan y se mejoren en el papel, como aparece en los indicadores de la calidad del sistema de control interno de la Administración Pública Federal. Ya nos explicará Jesús exactamente hacia dónde nos encamina con estas frases. La siguiente lámina. Desde luego, en la OCDE hay un estudio que emite algunas conclusiones sobre la integridad en México. A donde yo quiero llegar, más que a referir estos estudios que están ahí planteados y quienes son especialistas en la materia los conocen, es a reflexionar con ustedes sobre esta cultura de la integridad. Recientemente la propia OCDE, en la última semana de transparencia, recibió una serie de ponencias y está ofertando una serie de estudios que consultamos en su página. Particularmente me gusta mucho difundir la propuesta que hace un conferencista, Frederick Colting, británico, que encabeza una ONG en materia de desarrollo social y que nos ofrece una fórmula sencilla y realmente muy vasta en el concepto sobre la integridad. Dice Colting, la integridad es la rendición de cuentas más las competencias, hacer bien las cosas, más la ética, donde Jesús nos aporta mucho, y se le resta este control, pero efectivo, este combate a la corrupción. Hacia allá tenemos que encaminar el punto. La siguiente. El aspecto más original, como ya comentábamos, del trabajo del doctor Serrano, es la aplicación de la gestión del conocimiento. Esto es, hacer explícito todo lo que una organización se sabe de manera implícita e interiorizar como aprendizaje todo aquello que se tiene formalizado. Una vez más, cita textual de Control Serrano. Y esto tiene que ver con lo que decía también Jesús. En el enfoque sistémico vemos a un control interno que solo se reproduce y que no está trasladando beneficios a terceros. Justamente la propuesta de Serrano Sánchez es: esta gestión va a romper este círculo en el que cayó o ha caído el control interno. La siguiente. Miren, ya para ir finalizando mi intervención, el autor nos ofrece 42 reactivos para estudiar la gestión del conocimiento y el control interno, exactamente en una convergencia de los dos modelos. Este modelo integral de control interno y desde luego su propuesta de control de gestión del conocimiento. Solo destaco 3 y los destaco para devolverle la cortesía a Jesús en esta provocación académica. Él dice, o pregunta, el código de ética refleja la experiencia de casos conocidos de mala conducta que tratan de ser prevenidos. Esto es, ¿hacia dónde debemos encaminar estos códigos de ética? Partía yo de aquel año en donde en una transición democrática en México surgió esta gran idea de los códigos, luego entraron en una atonía y ahora los debemos de rescatar, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde llevar estos códigos?
Desde luego un reactivo, el que tiene Jesús en el número 6, dice: en caso de que existan bases de datos que contengan información relativa a las situaciones de riesgo que deben ser prevenidas, ¿con qué frecuencia es consultado por el personal del órgano interno de control? Exactamente aquí es cómo vamos a alinear este modelo de gestión del conocimiento a la información que se produce en el control interno. Y una más y tercera, la 13. En el último plan anual de trabajo del órgano interno de control se ven reflejadas adecuaciones que resultan de la detección de riesgos o problemáticas detectadas en los últimos 2 años. ¿Esto qué queremos conocer? Efectivamente, estos informes de gestión son meramente inerciales, o hacia dónde los debemos, pues, de encaminar. La última, quiero decirles que haciendo esta presentación comparada, pues, con una representación teatral, ya hablábamos de 2 actos previos. Bueno, ahora Jesús deberá presentar su tercer acto, este libro magnífico, Ética en el margen de las políticas públicas. Y con ello, bueno, yo agradezco al Instituto la distinción que me confirió de participar, a esta mesa su comprensión en las palabras que he dirigido, y a ustedes, un público experto, además donde aprecio a grandes amigos y muy respetados maestros. Pues es todo por parte mía, desde luego. Y Jesús, yo creo que te va a tocar ahora el uso de la palabra, salvo que el INAP diga otra cosa. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Romero Gudiño. Corresponde presentar a Jesús Antonio Serrano Sánchez, licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, maestro en Estudios Latinoamericanos en Ciencias Políticas de la UNAM, tiene la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en Flaxo, México. Es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo en la Universidad Anáhuac del Norte en México. Es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Dentro del ámbito académico ha sido profesor en la Universidad Pontificia de México, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Intercontinental, Universidad Lumen Gentium y Universidad Anáhuac, México Norte. Profesor visitante de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Actualmente es asesor del titular de la Unidad de Evaluación y Control en la Cámara de Diputados y miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos los que se han dado cita para acompañarme en esta presentación. Desde luego me siento altamente honrado. Le debo, quiero decir al maestro Reta, presidente, pues una gratitud enorme al instituto como egresado pues de esta institución y como asociado también. Así que mi gratitud al maestro Martínez Ansúrez, director de la Escuela de Profesionalización, desde luego al doctor Romero, muy especialmente a la doctora Irma Heréndira Sandoval, que hace 20 años exactamente fuimos compañeros en la maestría de Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Tuvimos y le debemos, yo creo, muchos aprendizajes muy significativos a maestros comunes. Recuerdo en especial a la doctora Raquel Sosa, seguramente la recuerda con cariño, con respeto. Y desde luego muchos distinguidos servidores públicos, el Auditor Superior del Estado de Jalisco, que nos visita, no sé, no quisiera yo omitir a nadie, les agradezco. Me inspiré en la redacción de este libro en el mito de Casandra. Casandra era una bella mujer troyana que Apolo deseó y le concedió el don de la profecía. Pero como no accedió a sus pretensiones, la castigó, haciendo que nadie creyera sus augurios. Entonces, imagínense ustedes lo que significa saberlo todo,
saber lo que está por suceder, saber lo más escondido y al mismo tiempo que nadie crea, que nadie acepte, digamos, el testimonio de esta profetisa que es Casandra. Y esta figura mitológica, ustedes saben que tiene siempre la mitología grandes profundidades. Imagínense ustedes, este es un don de Apolo, y Apolo nos representa el orden, la ley, una estructura de lógica. Melanie Klein es una psicóloga que coloca a Casandra como la metáfora del juicio moral. Y no estamos hablando de un juicio moral abstracto, sino del propio juicio moral. Aquel que hacemos todos los días cuando frente a un platillo suculento que no debemos comer porque el médico nos ha dicho que no, que nos hace daño, al mismo tiempo le damos una pellizcada, ¿no? O sea, nosotros mismos dudamos del juicio moral que nos está diciendo por dentro qué debemos hacer o qué debemos evitar. Como está puesto en la lámina, me ha parecido interesante conectar conocimiento y control. Estos dos polos tienen un vínculo que puede resultar muy obvio, pero pueden tener muchas lecturas, muchas interpretaciones, y como ya se dijo hace un momento, es el poder el elemento que me parece que debemos considerar para este análisis, hablando de toda la estructura, de todo el mecanismo de control interno que tiene la administración pública. Dos autores muy notables en las ciencias sociales, como son Michel Foucault y Pierre Bourdieu, nos pueden decir que usamos el conocimiento ya sea para la dominación, para la colonización. Imagínense ustedes, pues eso tiene mucho sentido en una jerarquía que trata de alinearse y que entonces quiere que todos los eslabones de la cadena sigan exactamente la misma sintonía invariable. Y por otro lado, la idea de Bourdieu, que es usar el poder como un mecanismo de reproducción. Y por lo tanto, pues sí tiene mucho sentido cómo se amalgaman estos elementos para un funcionamiento tan rígido como creo yo que resulta en la estructura weberiana de control. En la siguiente lámina lanzo la pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo del control interno? Y aquí recojo dos pequeños elementos que nos presenta la Auditoría Superior de la Federación, sintetizando lo que busca el modelo integral de control interno, como un conjunto de acciones implementadas por los titulares de las dependencias con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, metas institucionales, impulsar la calidad, eficacia, eficiencia y la mejora continua de los servicios gubernamentales. Me parece que en estas ideas, pues todos tenemos un gran acuerdo, no nos parece que debiera ser de otra manera. Como veremos un poco más adelante, de hecho, estos objetivos se cumplen o no se cumplen. O sea, porque finalmente los mecanismos de control interno están ahí, están funcionando. Muchos de los aquí presentes pues son partícipes de esto. Por favor, la siguiente. Y una más, porque no quiero abusar mucho de su tiempo. El conocimiento y el poder con el cual, o las pretensiones con las cuales se quiere usar. Aquí aparece una paradoja muy interesante en el juicio de Eichmann. Ustedes recuerdan que Eichmann fue uno de los autores de los campos de concentración, de los gestores de los campos de concentración, y era eficiente y lo controlaban muy bien. Y cuando fue puesto a juicio, él dijo, yo me he regido por la moral kantiana. Entonces, bueno, pues yo me imagino que muchos potenciales buenos servidores públicos podrían verse contra la pared como Eichmann, haciendo un escrupuloso cumplimiento de sus disposiciones y reglas, pero actuando en el fondo de una manera contraria a la ética. Por favor, adelante. Recojo una metáfora, quiero hacer dos de conjunto, no metáfora, citas, referencias, a Jorge Luis Borges.
Y es que en este evento, en el cual sin duda me siento honrado y también nervioso, el primer libro de Jorge Luis Borges solamente se vendieron 20 copias, ¿sabían? Y él se sentía tan avergonzado que quería ir a los domicilios de los que habían comprado esos 20 libros a regresarle su dinero porque pensaba que no valía la pena. Entonces a veces uno no se imagina, ¿no?, qué tipo de interés puede suscitar una obra. Sucede que Borges hace una referencia al libro de los viajes de los varones ilustres de Suárez Miranda, que habla de aquel imperio donde el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Aquí hago un paréntesis a la cita. ¿No sería extraordinario tener un mecanismo de control interno donde tuviéramos monitorizado, exactamente como nos lo dice aquí, al centavo, cada una de las compras, de las adquisiciones, de los beneficiarios, etcétera? Pero realmente es útil tener un mecanismo tan abundante en información. Sigo con la cita. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿No tenemos un poco ese riesgo de hacer que nuestro conocimiento tan abundante resulte realmente inútil porque no toca lo que es fundamental tocar? La estructura y este mecanismo de control interno, y esto lo digo con gran respeto porque sé que aquí hay auditores, hay contralores en funciones o que han tenido esa función, lo que trata de hacer es domesticar la complejidad, simplificarla en una serie de indicadores que sean mensurables y manejables, ¿verdad? Pero de hecho, permítanme decirles que tenemos que mover el paradigma, porque es la complejidad la que nos domestica a nosotros. La complejidad siempre está ahí y nosotros nos engañamos creyendo que con nuestras variables logramos realmente aprenderla, pero la complejidad sigue estando externa al modelo mismo que trata de darle sustento. Y esa es la idea que yo he puesto como metáfora del talón de Aquiles, ¿verdad? Imaginemos esa armadura tan perfecta del héroe, pero que a final de cuentas tiene un talón. Y les pregunto, ¿cuál es el talón de Aquiles del sistema de control interno? Seguramente muchos de ustedes tendrán grandes y precisas evaluaciones sobre este talón de Aquiles. Les comparto la mía. Por favor, la siguiente. Sabemos que el modelo tiene 5 componentes, 17 principios. Adelante, por favor. De estos, pues van a venir una serie de desagregados. La Auditoría Superior de la Federación hizo sendos estudios en todos los órganos del control interno en los 3 poderes de la Unión. He de decir que la auditoría tuvo cuidado de no revelar cuál era la calificación de cualquiera de ellos en lo particular. Probablemente haya muy justificados motivos para evitar, digamos, una exposición, una vulnerabilidad de algunos órganos internos de control al revelar esa información. Pero por otro lado, quiero suponer que al interior de la auditoría pues tienen perfectamente mapeadas las áreas verdes, las áreas rojas de los órganos internos de control. Al menos lo que nos presenta en este pentágono que ustedes verán con las 5 componentes, digamos, el ideal sería lo externo de este pentágono. El contorno azul
corresponde a la autoevaluación que hicieron los órganos de control, y la verde a la evaluación externa que realiza la Auditoría Superior. Aquí lo que podemos observar primero es que lo dije al revés. La verde es la evaluación, la autoevaluación, y la azul la que hace la auditoría, perdón. Claramente podemos ver que la auditoría fue más rigurosa y encontró menos cumplimiento, menos calificación que la que los propios órganos internos de control se dieron a sí mismos. Por favor, en la siguiente. Pero no solamente estaría esta diferencia entre la evaluación interna y la externa, sino cuáles son las áreas que aparecen más débiles. Y de todas ellas, creo que es muy importante entender que la que corresponde al ambiente de control y al componente de información fueron los más mejor evaluados, pero el de control de riesgos, que es que verdaderamente cuenta en este tema, es el que resultó más débil. Entonces, uno se pregunta, fíjense aquí, si los que controlan a la administración pública tienen ya una autoevaluación tan sesgada de sí mismos y tan débil respecto de lo que deberían sustancialmente estar controlando, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacen? Eso nos explicaría mucho, como ya dijo la doctora Sandoval, por qué tenemos esas calificaciones tan deficitarias en materia de control de la corrupción. Por favor, la siguiente. Y no me voy al detalle de todo esto, ustedes lo pueden encontrar en la página 170, si no me equivoco, del libro. Están los ítems que son considerados en la evaluación de la Auditoría Superior por cada uno de los rubros. Lo que ustedes verán en la parte de abajo es que hay 12 ítems, 13 ítems que corresponden al ambiente de control, son los más. Y quiero decir, se avalan con la exposición de un documento como el Código de Ética, el Código de Conducta, cómo acreditar que ha habido cursos, una capacitación, en fin, son cuestiones muy puntuales las que acreditan esta dimensión. En línea azul tenemos la evaluación del año 13 y en color naranja la evaluación del año 14 y observamos pues sí que hubo una alta mejora de un año a otro. Uno se pregunta si realmente en un año se subsanaron cabalmente pues, las deficiencias que se habían observado en el año anterior. Hay que decir que la auditoría ha promovido diferentes instrumentos, diferentes mecanismos para apoyar a los órganos internos de control en ese proceso de mejora. Pero hay algunos ítems, por ejemplo, el que es I112, que ustedes verán que de un año a otro cambió, mejoró de una manera espectacular. Hasta 800% hubo de mejora entre los dos años. No voy a abundar mucho en qué me dice esto, pero la conclusión más simple y más provocadora que quisiera dejar en sus mentes es que los servidores públicos no hacen lo debido, sino lo que se les controla. Entonces, por favor, la que sigue. En esa mejora que se vio de un año a otro, el componente ambiente de control aportó 28% para la mejora. En segundo lugar, las actividades de control. Los que aportaron menos, la supervisión y la evaluación de riesgos, como ya se menciona. Están así jaladas, digamos, lo que aportaron para mejorar de un año a otro. Por favor, lo siguiente. No me voy a extender tanto, estarían los ítems que contiene ambiente de control, los que contiene las actividades de control, el que contiene esta idea de la auditoría en uno de sus insumos es de qué manera el control se adapta, de qué manera responde al cambio. Pues es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué tanto existen los mecanismos de control, mecanismos de adaptación del cambio y de gestión del cambio? Por favor, adelante. Adelante.
Para cerrar, y probablemente con eso doy cuenta de algunas de las preguntas que aquí han surgido, ¿cómo me imagino yo el control interno? ¿Cuál sería el control interno ideal? En primer lugar, me parece que este tiene que ser un control automático, imperceptible, o por mejor decir, un autocontrol. Mejor vigilancia significa que hay menos problemas. Seguramente ustedes se han dado cuenta que en las noticias encontramos los videos que se filtran de un asalto, de un robo, de un asesinato. ¿En qué momento la vigilancia ha servido para disuadir a los delincuentes de cometer esas faltas? No parece haber sido suficiente. Digo que debe ser evolutivo, es decir, un sistema que aprende. Sería ilógico pensar que el control se garantiza porque existe un manual de control, porque los corruptos son los que mejor conocen los mecanismos de control, aun cuando no hayan ido a cursos y capacitaciones, ¿cierto o no? Los conocen a dedillo, porque solamente conociendo los mecanismos de control pueden evadirlos. Entonces, solamente un mecanismo que sea evolutivo y dinámico puede ser capaz de ir respondiendo a una serie de situaciones que van transformándose. Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg fue un psicólogo dedicado a estudiar el desarrollo moral y pensaba que había 6 etapas de desarrollo moral que básicamente se dividen en tres segmentos. El primer segmento corresponde a los niños y es el de la vigilancia, el del castigo, el del miedo. Es el que aplicamos cuando está la cámara de fotomultas, ¿verdad? No te pasas el alto si te van a tomar una foto, pero si no, te lo pasas. Segunda etapa en Kohlberg es la del cumplimiento de la ley. No actuar por el temor al castigo, sino porque se reconoce que en la norma hay una utilidad. La tercera etapa es el sentido altruista, ser capaz de dar más de lo mínimo, ir más allá del mero cumplimiento. Y esto lo comento porque me parece que a lo que deberíamos aspirar es a crear un sentido de madurez en el servidor público, porque los mecanismos de vigilancia lo que promueven es mantenernos en el estadio más elemental, en el infantil, según Lawrence Kohlberg. La segunda lámina. El paradigma que considero correcto es apropiarse del sentido de la norma. Desde luego cumplir la norma, pero cumplir el sentido de la norma, porque ya se decía aquí, para la simulación tenemos doctorado. Y una manera de apropiarse del sentido de la norma es participar en la creación de la norma. Sería maravilloso que todos fuéramos legisladores, eso no es posible, pero pensando en un código de ética, el código de ética no se puede hacer en una oficina, en un escritorio, sin involucrar a los que van a aplicar ese código de ética. Ellos tienen que sentirse responsables en primer lugar del éxito de la institución. Y muy en especial, de cuál es la razón de ser de la entidad en la cual están trabajando. No me imagino yo a toda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una asamblea decidiendo en su código de ética. Creo que eso sería absolutamente imposible. O la Secretaría de Educación. Pero sí me parece que en los pequeños entornos se puede ir creando esta cultura de corresponsabilidad en el resultado. La tercera lámina es la idea de un control democrático. En este sentido, desde luego entiendo que la administración pública es jerárquica y que las jerarquías son necesarias, pero me parece necesario que también necesitamos reconocer una nueva forma de jerarquía, y esto tiene que ver con la gobernanza, en la que exista una evaluación colectiva. La evaluación colectiva significa que se establezcan las metas de cumplimiento de las entidades y se evalúen. Actualmente tenemos una falsa moral de cumplimiento. A nadie le gusta sacar 9.5,
Si no es 10 y si no es mención honorífica, sentimos que no lo hemos logrado. Y para crecer y para aprender, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y errores. Desafortunadamente, nuestra cultura política impide que nosotros reconozcamos que algo está mal, porque si algo está mal, es inmediatamente una terrible sanción mediática o de los actores políticos adversos. Solamente con esta idea de evaluar y mejorar podríamos ir superando nuestras cotas. Y hasta aquí, digamos, estaría mi propuesta de control interno. Y seguramente en la mente de muchos de ustedes dirán, pues eso es una quimera. En la siguiente lámina, esto ya existe. La alcaldía de Nueva York creó, esta es la oficina del alcalde de Nueva York. En el centro de la oficina está el alcalde y uno de esos cubículos es donde él despacha, Michael Bloomberg. Su oficina y su gabinete es ese que ustedes ven ahí. No hay oficina privada, ¿sí? No hay la idea de yo tengo información confidencial, no hay la idea de privilegio. En la siguiente lámina todavía les pongo esto. Ahí está Michael Bloomberg en una reunión de entrega-recepción con el actual alcalde de Blasio. No es una reunión en lo oscurito, es frente al staff que está trabajando. Me parece que esta es la idea de gestión de conocimiento, donde el poder tiene una función diferente, de transparencia, y yo ya he abusado mucho de su tiempo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Serrano Sánchez. Para finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hará entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas, agradeciendo su participación de esta tarde. En primer lugar, a la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Al doctor Alejandro Romero Gudiño. Y al doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez.